Viernes 19 de diciembre de 2025. Gracias por estar pendientes de las noticias. Vamos directamente con nuestra emisión en directo en Noticiero Guatevisión. Hay aumento al salario mínimo, pero los empresarios advierten que el incremento podría generar más desempleo en 2026. Les explicaremos por qué. Policía guatemalteca informa que documento en el que se vinculaba al ejército con ataques armados desde helicópteros en Nahualá fueron redactados bajo amenazas. Explicaremos a qué se debió esa situación. A 2 semanas de las elecciones presidenciales, Honduras sigue sin proclamar a su nuevo presidente. Ya comenzó el escrutinio de las actas y hay inconsistencias, un proceso que podría extenderse por al menos una semana más. Y en noticias internacionales y de espectáculos, en menos de un día, Shakira hizo historia en Centroamérica al agotar 3 conciertos en El Salvador, así que ya no hay boletos, pero les contaremos qué novedades hay en ese sentido. Aquí comienzan las noticias, somos Noticiero Guatevisión, emisión en directo. Les saluda Elsa Mariana García en nombre de todo el equipo. Bienvenidos. Es momento de revisar lo más importante en el país. Les adelantamos, hay un tráfico intenso en la capital guatemalteca, pero también hay reportes en distintos departamentos, así que durante la jornada les estaremos informando. Y si no tienen que salir de casa, bueno, quédense con nosotros. Si salen, guatevisión.com para vernos en directo. Vamos a los temas más importantes de la jornada. 2 camiones protagonizaron un trágico accidente al sur del país. Los vehículos pesados tuvieron el percance en el kilómetro 90.2 de la ruta hacia el Cerro Colorado en Santa Lucía, Cotzumalguapa. El piloto y el ayudante del vehículo que transportaba productos de ferretería fallecieron lamentablemente y sus cuerpos quedaron atrapados en el interior del camión. Hasta el momento no han sido identificados. Otro hombre que sí fue identificado como Hilder Alfonso Gómez Cabrera, de 24 años, ocupante del otro camión repartidor de agua purificada, terminó con serias heridas, fracturas y golpes en la frente, por lo que fue trasladado al Seguro Social de aquella región. El piloto del camión repartidor de agua, Héctor José Contreras Alonso, de 32 años, milagrosamente salió ileso. Por ahora se desconoce cómo se produjo esa colisión. El asfalto mojado y el exceso de velocidad podrían estar detrás de la muerte de una mujer que fue atropellada en la zona 13 de la capital del país. El fuerte accidente de tránsito se produjo en la colonia Santa Fe. Fuentes oficiales reportaron que un automovilista perdió el control del vehículo, aparentemente por las fuertes lluvias que habían mojado la calle, sumado a la alta velocidad a la que viajaba. El automóvil atropelló a la mujer, que murió en el lugar a causa del fuerte impacto. Su identidad aún no ha sido revelada, pero luego de estrellarse contra la mujer, el hombre también fue a estrellarse contra una casa. La vía fue cerrada parcialmente y las autoridades piden a los conductores que por favor tienen que bajar la velocidad y tomar más precauciones, sobre todo ahora ante las lluvias inusuales que se registran en la ciudad. Y 3 niños fueron atropellados en San Marcos durante un desfile navideño. Los menores de edad fueron embestidos por una motocicleta que se presume perdió el control de ese vehículo, el conductor, quiero decir, en el desfile de San Pablo-San Marcos. Los equipos de emergencia llevaron a los pequeños a un centro de atención médica cercano. Sin embargo, más tarde debieron ser trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, donde se recuperan. La Secretaría de Bienestar Social informó que realizaron una requisa en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Las Gaviotas en la zona 13. El operativo es parte del plan de control y seguridad implementado durante diciembre en los centros de detención juvenil. La inspección se llevó a cabo en los dormitorios de los adolescentes que están vinculados a la estructura criminal Barrio 18. El objetivo fue prevenir la tenencia de objetos prohibidos y también fortalecer las condiciones de seguridad en el interior de ese centro. El despliegue policial también incluyó, además de los elementos de la policía, al Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. Y otra requisa tuvo lugar, pero esta vez en otra región. Vamos a hablar acerca de lo que ocurrió. Justamente fue ayer en el centro de detención de Puerto Barrios. Allí
Se dieron buenos resultados de acuerdo a los reportes oficiales. La revisión permitió la incautación de 116 teléfonos móviles, así como lo oyen, dentro de la cárcel. Estos dispositivos habrían sido utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior del penal. El operativo fue dirigido por la Guardia Penitenciaria y también la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario con apoyo de efectivos policiales. También fueron decomisadas 20 radiocomunicadores, 36 botellas de licor, 8 cervezas, cables y cargadores. Las autoridades informaron que estas requisas continuarán en otras cárceles del país. Y la policía reporta haber desarticulado parcialmente una red de traficantes de personas en Guatemala. La estructura criminal es conocida como los Albuquerque. El operativo incluyó allanamientos en Quetzaltenango, San Marcos y Sololá. 16 personas fueron arrestadas, 5 mujeres y 11 hombres, y se presume que todos forman parte de esta red criminal, según fuentes oficiales. Y ellos dicen que trasladaban a personas de forma irregular hacia Estados Unidos. Los detenidos son requeridos por un juzgado de Guatemala por cargos como tráfico ilegal de personas, asociación ilícita y lavado de dinero. Todos fueron trasladados por vía terrestre y aérea para enfrentar a la justicia. Con estas detenciones, la PNC suma 100 traficantes de personas o coyotes capturados en 2025. Y vamos a otras capturas. En las últimas 24 horas, 87 personas fueron arrestadas, según reportes policiales. 3 armas de fuego incautadas y las autoridades lograron recuperar 2 motocicletas y un vehículo robados. De las 87 detenciones, 66 fueron en flagrancia y 21 por órdenes emitidas por jueces. Fuentes oficiales reportan que las operaciones continuarán en las próximas semanas. Y nos seguimos poniendo al día. El estado de prevención declarado en Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, cumple 5 días de vigencia. El portavoz del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Zelada, informó sobre el contenido de las circunstancias o el circunstanciado, el documento oficial relacionado con este incidente en donde un grupo armado retuvo y amenazó a agentes de la policía. Queremos más detalles al respecto, por lo cual vamos con Juan Pablo Garrido, que tiene la información más reciente. Hola Juan Pablo, ¿qué novedades trascienden? Adelante. Gracias, buenas tardes. En estos momentos me acompaña el portavoz del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Zelada, quien estará compartiendo con nosotros información oficial relacionado a las acciones que se han realizado en los municipios de Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Vocero, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Nos podría comentar, existía la duda sobre un informe en el cual se daba a conocer que el ejército había disparado armas de fuego. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, los hechos suscitados en esta área de Sololá el pasado fin de semana se dieron en circunstancias especiales y lamentables. Para empezar, un grupo de mujeres llegó a la subestación de Nagualá para pedir que se fuera a buscar a unas personas heridas producto de un enfrentamiento que supuestamente se está dando entre el ejército y la población del lugar, ¿verdad? Entonces, posteriormente, minutos después de que estaban estas personas acá, todas mujeres, llegó un grupo de hombres armados que retuvo, violentó y amenazó de muerte a los agentes de la policía, los trasladaron a otro lugar fuera de la estación, a una escuela del lugar, y ya después los obligaron a ir a buscar a las personas heridas, aun cuando habían circunstancias de fuego cruzado en el área, ¿verdad? Entonces, así lo hicieron varias veces, logrando ubicar los cuerpos de 6 personas ya fallecidas, ¿verdad? Producto del enfrentamiento que había en el lugar. Entonces, posteriormente, ya después de haber localizado a estas 6 personas, las personas que mantenían retenidas a los agentes y todo, los obligaron a elaborar un informe circunstanciado a conveniencia de ellos, ¿verdad? Sobre lo que había ocurrido en el lugar. La actuación de los agentes, del oficial a cargo y los agentes en el lugar, en todo momento fue de resguardar la vida, no solo de la población, sino que la integridad misma de ellos, ¿verdad? Ya que todo el día pasaron bajo amenaza constante, incluso agresiones, ¿verdad? Que ameritaron pues que fueran atendidos en el hospital del lugar.
y que pues posteriormente se trasladaran a un lugar seguro y posteriormente a ello ya el oficial a cargo redactó el informe real por medio del cual ya se notificó al Ministerio Público de la región sobre los hechos ocurridos ahí, y en ese informe, en la denuncia que ellos presentaron, redactan las condiciones en que se dio la redacción de este primer informe circunstanciado, ¿verdad? En el que pues prácticamente quienes los tenían retenidos los obligaron a poner, a escribir cosas que realmente no habían ocurrido, ¿verdad? Gracias, vocero del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Celada, por la información oficial que comparte con nosotros. En ese contexto podemos indicar que ayer el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, confirmaba que se tenía por lo menos 700 agentes en estos municipios del departamento de Sololá para dar cumplimiento a las acciones de seguridad ciudadana que se realizan de manera coordinada entre la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en estos dos municipios del departamento de Guatemala. En cámara, Byron Baiza, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Y el estado de prevención se mantiene en aquella región, así que estaremos atentos a las novedades. En otros temas, la Superintendencia de Administración Tributaria ha otorgado asueto a su personal para las fiestas de fin de año. Atención a los días por si tienen que hacer trámites con ellos. Justamente estarán de descanso los días 24, 25 y 26 de diciembre, pero también el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Esto lo han declarado y dicen que estas fechas son ahora tomadas como inhábiles para efectos de cómputo en procedimientos tributarios, aduaneros y administrativos. Se exceptúa, dice, esta medida al personal con jornadas especiales, así que si debe hacer trámites serán suspendidos por un tiempo, como pueden verlo. Ya les adelantábamos, está lloviendo en la capital del país, pero ¿qué novedades hay para toda nuestra región? Aquí tienen el reporte del clima. El gobierno de Guatemala anunció el incremento al salario mínimo para 2026. Ahora les contaremos los detalles de lo que esto representa. La medida aplicaría para todo el país, pero hay una diferenciación con el departamento de Guatemala. El comunicado oficial destaca que la decisión del presidente Bernardo Arévalo se basó en el análisis técnico de la Comisión Nacional del Salario. Esta instancia evaluó datos sobre el crecimiento económico, la inflación, el empleo formal y los niveles salariales. El incremento intenta fortalecer el poder adquisitivo de todos los trabajadores y también avanzar en la estrategia de desarrollo productivo. A partir del 1 de enero de 2026, los nuevos salarios mínimos mensuales, incluida la bonificación, incentivos, serán los siguientes. Presten mucha atención. En el departamento de Guatemala, como dijimos, hay diferencia. Para el sector no agrícola, 4.252.28 quetzales. El sector agrícola, 4.041.20, lo exportador y la maquila 3.659.73, y en el resto del país los datos varían. Sector no agrícola, 4.066.90, sector agrícola 3.878.89 y el exportador y maquila 3.471.10. Y tras el anuncio del aumento salarial, los empresarios ya se están pronunciando. Las cámaras productivas advierten que este ajuste, especialmente en el sector agropecuario, podría tener un impacto mayor al previsto en los costos laborales. María Paula Carranza amplía los detalles de sus declaraciones y sus puntos de vista. Adelante, María Paula.
Muy buenas tardes, Elsa Mariana. El gobierno ya hizo oficial el aumento del salario mínimo 2026, el cual se ajustará dependiendo del sector económico. Un detalle importante de todo este proceso es que el sector privado había solicitado al gobierno que realizara este proceso a través de un estudio técnico. Y hoy vinimos a consultarle a la Cámara de Industria cuál es su postura respecto a este aumento. Primero, la OIT tiene dos variables, ¿verdad?, que se maneja sobre el tema de la inflación de país y el otro tema de la productividad. Pero para ser honesto, nosotros como Cámara no nos oponemos a que haya un incremento al salario mínimo, para dejarlo claro. Sin embargo, creo que las características que el gobierno como facilitador debe darle al sector industrial no se cumplen, lo voy a hacer claro. De nuevo digo, no estamos en contra, al contrario, estamos de acuerdo. Ahora debe de subir el salario mínimo una vez el gobierno, que su función principal debe ser darnos a nosotros como industriales toda la facilitación para poder generar trabajo. Algo que hay que recordarle a la audiencia es que es el segundo aumento de salario dicho por el presidente Bernardo Arévalo. El primero fue en diciembre de 2024. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula, y estaremos hablando de este tema, ya que parece que es una buena noticia, pero podría generar desempleo, como hemos escuchado varias veces. En otros asuntos, mientras avanza la implementación de ese nuevo salario mínimo 2026, ahora veamos lo que dice el sector sindical. Y es que ya ha fijado su postura de este decreto presidencial. Los dirigentes lamentaron el porcentaje de incremento asignado a las actividades de exportación de maquila, que fue por el 4%. También manifestaron su inconformidad con el 5.5% que ha sido establecido para el sector agrícola. Maquilas y actividades exportadoras, un aumento del 4% muy bajo. Más cuando estas empresas que están en esa actividad económica de maquilas y actividades exportadoras tienen beneficios fiscales, no pagan impuestos, ni impuestos sobre la renta, ni impuestos de importación, ni IVA, no pagan ningún impuesto. Y por lo tanto deberían de mejorar los salarios. A cambio de no pagar impuestos, debe tener mejores salarios. Y un incremento del 4% lo vemos muy bajo. También nos dejó de ver en el sector agrícola. El sector agrícola acaban de sacar muy recientemente una nueva ley donde el argumento de ellos es que querían pagar impuestos porque tenían más de 100 años de no pagar impuestos. Y entonces les crearon una ley específica de inclusión, así se autorizó, pagando la mitad de los impuestos para las empresas agrícolas medianas y pequeñas. Y ahora verán las imágenes de la graduación de 6 instructores y 17 nuevos guías K9 de la policía guatemalteca. Además, las autoridades explicaron que completaron el entrenamiento 15 perros especializados, donados por el Programa de Cooperación Internacional. Los canes fueron capacitados para detectar drogas, explosivos, dispositivos electrónicos y también papel moneda. Según las autoridades, estas unidades K9 fortalecerán las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. También prometen que contribuirán a mejorar las capacidades operativas de seguridad para todo el país. Y vamos con otra buena noticia. Autoridades entregaron mobiliario escolar en 6 establecimientos educativos de Jalapa. Según los datos oficiales, hasta noviembre se han abierto 504 nuevos institutos de secundaria en el sector público. Esto ha permitido inscribir a cerca de 11.600 nuevos estudiantes. Las autoridades estiman que esta cifra podría duplicarse en enero. El crecimiento en la cobertura educativa plantea nuevos retos en infraestructura y también en equipamiento. Por ello, insisten en la importancia de garantizar la expansión educativa y que vaya acompañada de condiciones adecuadas para el aprendizaje. Más buenas noticias. Un total de 175 becas fueron entregadas en 2025 a jóvenes de distintas regiones de nuestra Guatemala. Son parte del programa Becas por Nuestro Futuro. Alta Verapaz encabezó la lista con 30 beneficiarios, seguido del departamento de Guatemala y luego Chimaltenango. En total de becas otorgadas
el 57% fue para mujeres. Casi la mitad de beneficiarios se han autoidentificado como indígenas, garífonas y xincas. Se ha comprometido también que han habido más y más informaciones, como más de 24 millones de quetzales se han otorgado para financiar estos estudios. Actualmente evalúan más de 600 expedientes que podrían ser aprobados en 2026 y tendríamos entonces nuevos becarios. Y ahora verán unas imágenes impresionantes, las de un hombre corriendo de manera temeraria entre automóviles en movimiento. Y esto ocurrió en la zona 15 de la capital guatemalteca. Estas imágenes están circulando en las redes sociales. El individuo sortea los vehículos mientras corre sin rumbo fijo en pleno Boulevard Vista Hermosa. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran al sujeto desplazándose mientras los automovilistas debieron reducir la velocidad para evitar atropellarlo. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que llevaron al hombre a protagonizar estas acciones sin sentido, pero sí de muy alto riesgo. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial. Es momento de ponernos al día de lo que pasa en el mundo. El Consejo Nacional Electoral de Honduras inició el recuento de las actas de inconsistencias de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre. El escrutinio comenzó el jueves tras superarse las denuncias de fraude presentadas por algunos partidos políticos que fueron descartadas por la misión electoral de la OEA. Casi 2.800 actas serán revisadas bajo supervisión de los partidos políticos. Según las autoridades, el proceso podría tardar entre 7 y 10 días más. El empresario Nasri Asfura mantiene una ventaja de 1.3% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, lo que equivale a unos 43.000 votos. Nasralla exigía un recuento total, pero aceptó la auditoría de las actas con irregularidades, en donde, según él, están en juego alrededor de 500.000 votos. La presidenta Xiomara Castro, quien apoya un recuento general, afirmó que representará el ganador y que podría ser proclamado por el Consejo Electoral durante la ceremonia de traspaso de mando de las Fuerzas Armadas. El nuevo jefe militar también respaldó la transparencia en este proceso. El Consejo Nacional Electoral deberá dar a conocer los resultados definitivos a más tardar el 30 de diciembre próximo. Los militares mantienen un rol clave en Honduras, donde el último golpe de Estado fue en 2009 contra Manuel Zelaya, esposo de la actual gobernante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que si Ucrania celebra elecciones presidenciales, ordenará interrumpir los bombardeos durante toda la jornada electoral. Así lo dijo durante una conferencia de prensa anual en Moscú, donde insistió que el fin de la guerra depende de Kiev y de sus aliados occidentales. Él también se negó nuevamente a la responsabilidad de Rusia en el origen del conflicto y destacó los avances territoriales de su ejército en Ucrania. Putin también se refirió a la decisión de la Unión Europea de no utilizar los activos rusos congelados para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Mientras tanto, desde Varsovia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre las circunstancias que tendría para Polonia una derrota de Kiev ante Moscú, asegurando que luego buscarán invadir Polonia. Putin afirmó que no atacará a quienes traten a Rusia con respeto y que consideren sus intereses. Y miles de personas se manifiestan en Argentina para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Se trata de la primera gran protesta sindical contra la polémica iniciativa. La movilización fue convocada por la Confederación General de Trabajo y se realizó en la Plaza de Mayo, frente
frente a la Casa Rosada. La protesta coincidió con el inicio del debate en el Senado sobre un proyecto de modernización laboral que plantea cambios como la reducción de la indemnización, también la limitación del derecho a la huelga y la extensión de las jornadas de trabajo hasta 12 horas. Los sindicatos advierten que la desigualdad por el poder los perjudica. Dirigentes gremiales señalaron que la reforma busca debilitar la organización colectiva y anunciaron nuevas medidas si el proyecto avanza. Así, hacia el mediodía, ya el Senado había suspendido el debate hasta febrero. El gobierno argentino afirma que la reforma busca dinamizar el mercado laboral con casi 40% de informalidad. Estados Unidos decidió desclasificar la marihuana y ahora ya puede ser tratada como una sustancia adictiva menos peligrosa, aunque no implica despenalizar inmediatamente esto a nivel federal, sino solamente para que se tenga acceso para uso médico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para reclasificar la marihuana como una sustancia adictiva menos peligrosa. El mandatario afirmó que la gente le suplicaba que tomara esta decisión, en particular pacientes que padecen dolores crónicos. Sin embargo, destacó que la medida no es en absoluto una despenalización del cannabis para usos no médicos. Durante décadas, los pacientes estadounidenses que padecen dolor extremo, enfermedades incurables, cánceres agresivos, trastornos convulsivos, problemas neurológicos y otras afecciones, incluidos numerosos veteranos con lesiones relacionadas con el servicio y estadounidenses de edad avanzada que viven con problemas médicos crónicos que degradan gravemente su calidad de vida, han solicitado esta medida. Desde el gobierno, una alta funcionaria calificó la decisión como de sentido común, recordando que la marihuana y los productos a base de CBD, una molécula extraída del cannabis conocida por sus propiedades relajantes, ya son utilizados por numerosos pacientes en Estados Unidos. Actualmente la mayoría de los estados autoriza el cannabis con fines médicos y más de 20 permiten también su uso recreativo. La reclasificación abriría la puerta a más estudios sobre los peligros de adicción y tendría impacto económico, al aliviar restricciones para empresas del sector. Según el decreto, la marihuana pasaría de la categoría 1, junto a drogas como la heroína, a la categoría 3, que incluye sustancias de riesgo moderado. No obstante, la decisión final dependerá de la agencia antidrogas estadounidense, mientras la orden presidencial busca acelerar el proceso iniciado sin éxito durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Nos encantará tener su punto de vista de esta noticia en las redes sociales. A 3 años de prisión fueron condenados un abogado ambientalista y un líder campesino en El Salvador, detenidos tras protestar cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele. La justicia de El Salvador condenó el miércoles a 3 años de prisión a un abogado ambientalista y a un líder campesino que fueron arrestados tras protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele, pero les concedió libertad condicional. El abogado Alejandro Enríquez y el dirigente comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, detenidos desde mayo, fueron declarados culpables de los delitos de resistencia agresiva y desorden público. Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los 3 años de prisión son excarcelables. Fue un proceso difícil, como digo, dado las condiciones que tenemos en el sistema judicial actualmente, ¿verdad? Pero con todo eso aún se pudo, aceptamos el proceso abreviado y ya estamos aquí nuevamente. Los condenados no podrán participar en protestas callejeras y requerirán autorización judicial para salir del país. Los abogados aseguran que los activistas estaban incomunicados con sus familias y tenían un contacto limitado con sus defensores. Organizaciones de derechos humanos acusan a Bukele de usar el régimen de excepción que impuso en El Salvador en 2022 en su guerra contra las pandillas para silenciar a sus críticos. Hoy es un día de buenas noticias. El precio del gas propano registra una baja, escuchen esto, de hasta 48 quetzales, según datos del Ministerio de Energía y Minas, y se perfila como el costo más bajo de los últimos 5 años. El precio del gas en Guatemala bajó hasta 48 quetzales. El Ministerio de Energía y Minas reportó los valores más bajos de los últimos 5 años para los cilindros de gas licuado de petróleo. El precio del gas propano se encuentra a la baja en el mercado guatemalteco, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección General de Hidrocarburos. La reducción oscila entre los 12 y 48 quetzales, dependiendo de la presentación del cilindro.
aunque durante los primeros 2 meses de 2025 se reportaron incrementos. Los últimos informes del MEM indican que el año cerrará con precios a la baja del gas, ubicándose entre los niveles más bajos de los últimos 5 años. Precio del propano en Guatemala. El cilindro de 25 libras bajó 12 quetzales para tener ahora un precio de 98 quetzales. El cilindro de 35 libras tiene un precio de 137 quetzales con una reducción de 17. El precio de 100 libras bajó 48 quetzales y su precio está en 392. Según el informe del MEM correspondiente a la semana del 27 de enero al 1 de febrero, los precios de gas propano en Guatemala se establecían de la siguiente manera. El precio de 25 libras en 110. El cilindro de 35 en 154, el de 100 libras en 440. Estas cifras evidencian la disminución reciente en comparación con los valores vigentes a inicio del año. Con información de Glenda Burrión, reportó Andrea Domínguez. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de los 48 cantones de Totonicapán, tenían programada una audiencia para solicitar arresto domiciliario. La medida, de haber sido aceptada, les habría permitido salir de prisión. Sin embargo, una recusación presentada contra el juez a cargo del proceso obligó a aplazar esa diligencia. Elmer Vargas nos cuenta más detalles respecto a este tema. Elmer, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionan, debido a esta recusación que ha planteado la Fundación contra el Terrorismo, esto en contra del juzgador, el juez quinto penal Arnulfo Carrera, se ha suspendido la audiencia que se tenía previsto para este día, donde deberían comparecer tanto Luis Pacheco como Héctor Chaclán. Recordemos que ellos son señalados o enfrentan un proceso penal dentro del caso por las manifestaciones que se realizaron en el año 2023, específicamente en el mes de octubre. De esta cuenta, recordemos que ellos enfrentan este proceso penal. Pero ¿cuál era el sentido de la audiencia que se tenía programada para hoy? Es que debían comparecer a una audiencia para poder solicitar al juez que se les otorgara arresto domiciliario, es decir, una audiencia de revisión de medidas de coerción, eso que les permitiera para poder salir de prisión, según la información que se ha recibido en torno a esta recusación que ha planteado específicamente Ricardo Méndez Ruiz, quien representa a esta Fundación contra el Terrorismo. Ha indicado supuesta amistad entre Luis Pacheco y el juzgador, así también como aparentemente haber recibido un pago, según indicó el abogado Juan Castro, quien está a cargo de la defensa de ambos indicados. De esta cuenta, entonces, esta recusación será conocida por la Sala Tercera de Corte de Apelaciones, quien deberá decidir y resolver si el juzgador Arnulfo Carrera continúa conociendo el proceso judicial o si se designa a una nueva judicatura, una nueva instancia con la cual se estará a cargo de este proceso. De esta cuenta, parte también de la audiencia que se ha suspendido para este día, también se tenía programado para el 16 de enero la audiencia de etapa intermedia, en donde al final de ese proceso se conocerá si ambos sindicados deberán enfrentar un juicio o si se cierra el proceso a su favor. Este es el reporte que yo tengo desde tribunales, con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas. Bomberos de Villa Canales fueron destacados a Playa de Oro en San Miguel Petapa tras el hallazgo de 3 cuerpos flotando en el lago de Amatitlán. Los cadáveres fueron localizados en la desembocadura del río Villalobos y con apoyo de pescadores del lugar fueron rescatados y llevados hasta la orilla y luego entregados a las autoridades. Según información preliminar, se trata de 2 mujeres y un hombre. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y debido al avanzado estado de putrefacción no ha sido posible determinar sus edades. Las autoridades ya iniciaron la investigación para establecer las causas de la muerte y también las circunstancias de los hechos. Un ataque armado en Zacapa dejó a 3 personas heridas, entre ellas 2 adolescentes. Las víctimas fueron identificadas como Nancy Paola García López, de 17 años, que recibió una herida en la espalda. Edgar Enrique García López, de 16 años, recibió un balazo en el brazo. Y mientras que Kevin Humberto García, de 21 años, habría recibido un impacto de bala en la pierna derecha. Según información preliminar, habían salido a hacer compras navideñas y se dirigían a casa
cuando fueron atacados repentinamente. Médicos del hospital a donde fueron trasladados informaron que los 3 se recuperan y ahora mismo están en una buena condición. Control y orden en Escuintla. Así llamó la policía el despliegue policial que ha enviado ya con unidades especializadas y personal de la Comisaría 31 al departamento en busca de mejorar la seguridad en uno de los departamentos más violentos de todo el país. Las acciones policiales se encuentran en el marco del Plan 49-2025, denominado así durante los operativos. Los agentes identifican personas y también supervisan vehículos y motocicletas. La policía utiliza el sistema ID5 para confirmar la identidad de las personas por medio de las huellas. Los datos son comparados inmediatamente con una base judicial para determinar la solvencia o posibles órdenes de captura en contra de esas personas. Los operativos continúan con presencia de uniformados, pero también de unidades especializadas. Y en Escuintla también 2 presuntos sicarios fueron capturados durante un allanamiento en la colonia Rosalinda, en la zona 3 de aquel departamento. Los detenidos son Denis Eduardo Solórzano Méndez, de 27 años, y Jacobo Alberto Castellanos Herrarte, de 29. Ambos son requeridos por un juzgado local por asesinato. Se les señala de matar a balazos a un motorista el 29 de noviembre en la avenida Centroamérica. También se les vincula con ataques contra camiones repartidores. En el lugar fueron incautados celulares, tarjetas para celulares, prendas de vestir y motocicletas. Estos indicios serán analizados como parte de la investigación. Agentes antinarcóticos capturaron a un joven de 19 años en el barrio La Democracia de Jalapa. Se sospecha que tenía numerosas drogas en su poder y eso fue confirmado. El adolescente fue identificado como Dylan, alias El Chino. El operativo les llevó hasta la vivienda de este sujeto, en donde los agentes fueron sorprendidos cuando intentaba ocultar drogas en el techo de la casa. En el lugar fueron incautadas 16 bolsas y 2 envoltorios con marihuana, teléfonos móviles, dinero en efectivo, aunque no se precisa la cantidad. Según las investigaciones, el chino vendía droga en distintas zonas de Jalapa. El detenido ya ha quedado a disposición de un juez. Cada Navidad la familia Chacón Barrios mantiene viva una tradición que ha pasado de generación en generación. Se trata de armar el nacimiento navideño con las mismas piezas, algunas con más de 100 años de antigüedad. Según cuentan, al menos 5 generaciones han participado en esta costumbre familiar. Mabel Salcedo les visitó y nos cuenta un poco más. Adelante, Mabel, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, y a la audiencia de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, hoy nos hemos movilizado a Misco. Acá está la familia Chacón Barrios, porque ellos han realizado su nacimiento de generación en generación. Este pastor tiene más de 100 años, pero es Obdulio Chacón Barrios, y nos da más detalles sobre cuáles son las piezas más antiguas que ustedes tienen y también cómo se ha ido dando esta tradición. Bueno, si esto tiene, en conocimiento nosotros tenemos 5 generaciones. La pieza más antigua que tenemos es el Niño Dios, que tiene 130 años aproximadamente. De ahí los demás pastores que son de barro tienen mínimo 100 años, ¿verdad? Y sí ha pasado de todos hasta mi sobrino, que es el que actualmente hace el nacimiento. ¿Quién comenzó con estas piezas? Mis abuelitos. Mis abuelitos fueron los que empezaron con esas piezas. Estamos hablando de principios de 1900. Ajá. Actualmente también hay otras generaciones que ya realizan este nacimiento y por supuesto acá está Omar González Chacón. ¿Cuánto tiempo tiene de realizar este nacimiento? Bueno, yo tengo de realizar el nacimiento aproximadamente unos 20 años. Empecé cuando tenía unos 15 años más o menos y hasta la fecha pues aquí estamos siguiendo la tradición. Ya se ha unido también mi sobrino a esta tradición, que él ya nos ayuda también a hacer el nacimiento. ¿De dónde nace también el amor por realizar lo verdad? Porque vemos que está bastante elaborado y que todas las piezas son bien cuidadas. Sí, el amor a esta tradición nace con mis abuelos y mi tío principalmente, que con él era que yo me metía acá a hacer el nacimiento. Y ahora pues me quedó la tradición a mí, también con ayuda de mi tío y mi sobrino. Es importante dar a conocer que incluso el mural que se tiene en este nacimiento tiene ese tiempo, ¿no? Sí, también el paisaje es antiguo, ya pasa de los 60, 75 años más o menos por ahí.
Son piezas de verdad invaluables, tanto en costos como también en lo que es familiar, y es por ello de que esta es una de las bonitas historias que les llevamos, porque seguramente el cuidado de estas piezas es bastante delicado. Así que es la información que tenemos, porque ya nos acercamos también a la Navidad, y con ello pues también cada una de estas tradiciones que se guardan desde la cultura guatemalteca. Así que con imágenes de mi compañero Esvin García, soy Mabel Saucedo, regresamos con ustedes. Buen provecho. Gracias, buen provecho para ti también, Mabel, y a esta hermosa familia. En otras cosas, las autoridades deportivas se fueron de vacaciones sin definir el futuro del Estadio Doroteo Guamuch Flores, lo que motivó la presentación de un amparo para exigir la continuidad del proyecto de reforzamiento. La falta de definiciones sobre el proyecto de reforzamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores llevó este día a que el diputado José Chic presentara una acción constitucional de amparo contra el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por la paralización de las obras y la ausencia de un plan de continuidad. Según lo expuesto, el proyecto registraba un avance físico aproximado del 34% durante la administración anterior. Sin embargo, no se estableció un plan de mantenimiento ni de ejecución posterior, lo que ha provocado el deterioro progresivo de la infraestructura y la imposibilidad de su uso para la práctica deportiva. La acción legal señala que hasta el momento no existe claridad por parte del anterior ni del actual Comité Ejecutivo, ni de la Coordinación Deportiva, sobre las medidas que se adoptarán para concluir el reforzamiento del estadio, considerado el único recinto nacional con capacidad para competencias internacionales y uno de los pocos que cuenta con pista de atletismo en el país. Además del Doroteo Guamuch Flores, se mencionó que otros proyectos de infraestructura deportiva permanecen inconclusos, como las instalaciones en la zona 15 de la capital y las piscinas olímpicas en Petén, los cuales fueron anunciados en administraciones anteriores sin que se completaran. Estamos presentando una acción constitucional de amparo para que sea ya una sala la que le ordene finalmente tomar todas las acciones necesarias para que se concluya el proyecto de remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores. Guatemala no tiene más estadios nacionales que el Doroteo Guamuch. El amparo busca que una sala ordene a la CDAG ejecutar las acciones necesarias para retomar y finalizar los trabajos de reforzamiento, ante la falta de respuesta institucional y la suspensión de labores durante el periodo de vacaciones administrativas. De acuerdo con lo indicado, se espera que el órgano jurisdiccional otorgue un amparo provisional que obligue a la Confederación a garantizar la continuidad del proyecto, con el objetivo de restablecer el uso del estadio para la práctica, promoción y desarrollo del deporte a nivel nacional. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Hablemos de deportes nacionales. Municipal aseguró su pase a la gran final del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 3-0 al Deportivo Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido también como El Trébol. Con este resultado, los Escarlatas cerraron la serie con un marcador global de 4-1, luego del empate 1-1 del partido de ida. Municipal definió la serie en los primeros 45 minutos del encuentro de vuelta, con goles de José Martínez, Rudy Muñoz y Junior Pérez. En la segunda mitad, los rojos mantuvieron el control del juego, aunque no lograron aumentar la ventaja. Achuapa, por su parte, no pudo reaccionar y cerró su histórica participación en semifinales, a donde llegó por primera vez. Con este resultado, Municipal y Antigua GFC volverán a enfrentarse en una final, como ocurrió en el Clausura 2025. La FIFA anunció un aumento del 50% para el ganador del Mundial de 2026. Esta vez, como hemos anunciado, recibirá $50 millones, mientras que los equipos eliminados recibirán por lo menos 9 millones. La selección que se consagre campeona del Mundial de Fútbol de 2026 recibirá $50 millones como parte de una dotación financiera récord anunciada por la FIFA el miércoles. En total, el organismo destinará $727 millones al torneo, la mayor contribución económica de su historia. De ese monto, 655 millones se repartirán según la clasificación final, un incremento del 50% respecto a los $440 millones distribuidos en Qatar 2022. And the winner gets $50 million.
El campeón recibirá $50 millones estadounidenses, un aumento del 50% respecto al Mundial 2022 en Qatar. Así que todos estarán entusiasmados por ganar el Mundial, no por el premio en metálico, sino por el trofeo. Pero el premio en metálico es un buen añadido. Los 72 millones restantes se repartirán a razón de $1,5 millones para cada una de las 48 selecciones participantes, con el objetivo de cubrir los gastos de preparación. En Qatar 2022, tras el triunfo de Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino recibió $42 millones, mientras que Francia, subcampeona, obtuvo 30 millones. Para 2026, el finalista se embolsará 33 millones, el tercer puesto 29 millones y el cuarto 27 millones, mientras que los equipos eliminados en fase de grupos recibirán al menos $9 millones. El Mundial de 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero con 48 equipos, un 50% más que en la edición anterior. Es momento de hacer un enlace en vivo para tener más información de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es que el diputado Héctor Estrada citó a la ministra de Comunicaciones, Norma Sea, para explicar la autorización de mantenimiento vial, la situación de los contratos vigentes sin ejecución hasta ahora y también la continuidad de proyectos de infraestructura bajo procesos judiciales. Oscar Vázquez tiene otros detalles de esta cita. Hola, Oscar, enlazamos contigo. Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poderte saludar a ti y a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Quiero contarte de que hoy en el Congreso de la República una de las últimas actividades la tuvo el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas. En esta ocasión citó a la ministra Norma Sea, estamos hablando la jefa de la cartera de Comunicaciones, en donde se trataron temas de relevancia. Uno de los más principales fue el dinero que se le aportó a esta cartera, específicamente para carreteras centroamericanas. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de quetzales para uso exclusivo de la obra gris. Durante la citación, la ministra explicó que existen varios procesos que están judicializados, por lo que se espera de que en los próximos meses pueda esto avanzar de una forma para que los guatemaltecos puedan tener las carreteras en mejores condiciones. Durante la citación también se trataron temas de presupuesto, de los cuales fueron aprobados en el Congreso de la República el 26 de noviembre, un presupuesto que incluye a la cartera de Comunicaciones y por supuesto dinero que va destinado para las carreteras del país. Nosotros tratamos de obtener las declaraciones de la ministra, sin embargo mencionó en su momento de que pues iba a otra citación. Ustedes pueden observar en imágenes que tratamos de obtener las declaraciones de ella respecto a este tema, sin embargo pues no quiso hablarle a la prensa. De momento esta es la información que nosotros tenemos para todos ustedes. Más adelante en nuestras próximas emisiones nosotros llevaremos más detalles de este tema y de todo el acontecer nacional. Con imágenes de Moisés Sheck, yo regreso a Estudios Centrales, reportó Oscar Vázquez. Y ahora vamos con una noticia que tiene que ver también con Guatemala, y es que el cometa interestelar 3I Atlas, procedente de fuera del sistema solar, se aproximará a distintas regiones, pero a Guatemala lo hizo este 19 de diciembre de 2025. Según la NASA, el cometa tiene un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros, lo cual dice que también representaba un peligro, pero que viajaría a una velocidad de 68 kilómetros por segundo. Su máxima cercanía estimada será de 270 millones de kilómetros de la Tierra, pero según Edgar Castro Batten, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo en Guatemala, la aproximación ocurrió a las 2 de la madrugada, hora de Guatemala. Hasta el momento no existe ningún peligro directo asociado a su paso. Debido a su bajo brillo, solo será observable para algunos con telescopios medianos en zonas oscuras y con conocimiento previo de su ubicación exacta entre las estrellas. La Agencia Espacial Europea pondrá a disposición un mapa interactivo para consultar en tiempo real la ubicación de ese cometa. Además, el virtual telescopio se transmitirá alguna información como el evento de forma gratuita en línea a partir del 18 de diciembre, es decir, había iniciado. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Recuerden que el fin de semana les mantenemos bien informados. Nos encontramos muy pronto.